Dios les bendiga, buenas noches. Una vez más, estamos en la clase, una clase que hemos denominado un panorama bíblico. A través de las últimas enseñanzas hemos visto diferentes clases de panorama, en otras palabras, diferentes tópicos de la Biblia a través de una línea que nos va a ayudar a nosotros a memorizar y a recordar los eventos, los hechos bíblicos. Esto nos va a ayudar prácticamente a poder enseñar lo que aprendemos, a poder compartir lo que nosotros tenemos y por sobre todas las cosas, como dice 1 Pedro 3:15, a contestar todas aquellas preguntas de las personas que tengan dudas, inquietudes acerca de la fe que nosotros profesamos. Hoy quiero traer el panorama de los profetas, en otras palabras, cómo Dios ha traído su palabra a nosotros, a la humanidad, a través de la profecía y cómo se desarrolla ella en toda la línea mesiánica, prácticamente porque de eso se trata la profecía, de un mensaje que siempre nos va a llevar a Cristo y un anuncio que se hizo antiguamente para que esperaran por el Mesías. Y ahora para nosotros, de igual manera, el anuncio que nosotros hacemos al mundo de la venida de Cristo por segunda vez a la tierra. Quiero que vamos a la Biblia en esta tarde, noche ya, al libro de los Efesios, al capítulo 4, y vamos a leer el verso 11 al 16. Efesios capítulo 4, verso 11 al 16. Dice la escritura: y él mismo, está hablando de la persona de Jesucristo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Verso 12, a fin de. A fin significa el propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo llamó unos ministerios? Dice la escritura, de perfeccionar a los santos. Óigalo bien, eso incluye a los pastores y a los maestros. El propósito por el cual nos llamó el Señor a nosotros al ministerio es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dice, y para la edificación del cuerpo de Cristo. Y yo siempre he tratado de decir esto en mi iglesia para que se despierte ese anhelo en el creyente por buscar más de la palabra del Señor y entender los propósitos de Dios. Porque tristemente nosotros vemos hoy en un gran porcentaje de las iglesias a los pastores y a los maestros enfocados en ganar almas. No, mi amado, todos tenemos que ganar almas. Dice la escritura que es de sabio ganar almas. Ese es el trabajo desde el más pequeñito hasta el más viejo dentro de la iglesia, hacer discípulos para Cristo. Todos nosotros estamos llamados a ganar almas para Cristo. Ese no es solamente el trabajo del pastor o el trabajo del maestro o el trabajo del evangelista. No, mi amado, es el trabajo de todos y cada uno de nosotros. Pero sí tenemos un trabajo específico. Específicamente dice la escritura que nosotros tenemos que perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¡Wow! ¿Y cómo va a ser esa perfección? Pues a través de la palabra del Señor, enseñando lo que la escritura dice, viviendo lo que la escritura dice que yo tengo que vivir en los tiempos que me ha tocado vivir. Por eso yo he dividido un segmento de clases llamándole panorama, para que nosotros aprendamos con una manera de historia o de cuento todo esto que es necesario para nosotros perfeccionar a los demás santos. Perfeccionarnos nosotros mismos, pero también aquellos que nosotros habremos de hacer discípulos. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mi amado, mientras las almas están ganando almas, porque las que paren son las ovejas, cuando ellos van a la congregación, a la iglesia, al cuerpo de Jesucristo, ahí viene un trabajo que es el de nosotros edificarlos a ellos,
para que hagan parte del cuerpo de Cristo, pero que también crezcan espiritualmente. Dice el verso 13, ¿hasta cuándo vamos a hacer eso? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Oiga esto, qué interesante. Hasta que todos lleguemos a la unidad y al conocimiento. ¿Cuándo va a ser eso? Todos nosotros sabemos que va a ser cuando el Señor nos levante en el cielo. Pero, y tengo un pero, que usted tiene que tener en cuenta, y es que este conocimiento va a ser tan grande como lo tenga mi pastor o como lo tenga mi maestro. Yo voy a aprender tanto como ellos sepan, porque ellos son los que me enseñan a mí. Y esto es muy importante, porque mucha gente se estanca, y perdónenme que utilice esta palabra, pero es real. Se estancan en una iglesia por 10, 15, 20, 25, 30, y he conocido gente de más de 30 años en una sola congregación, mi amado, y ellos nunca van a aprender más de lo que le enseña su pastor. El cuerpo de Cristo, mi amado, es un cuerpo de partes, y esas partes tienen que estar en movimiento para que el cuerpo crezca. Cuando uno nace, no se queda pequeñito, todo crece, el cabello crece, las extremidades crecen, las facciones crecen, los órganos crecen, todo, absolutamente todo crece. ¿Cómo me va a decir a mí una persona que lleve más de 10, 15, 20 años en una misma congregación que está creciendo? Lo máximo que puede llegar es a la estatura de su pastor. Lo que yo sí entiendo que va a suceder ahí es que se van a atrofiar, porque un órgano que no se usa se atrofia. Una parte del cuerpo que no está en trabajo, en función, se va a dejar de funcionar. Todas las partes del cuerpo nuestro trabajan, todas tienen una función. Ninguna está pegada ahí como un attachment ahí, pegado ahí forever and ever. Todo tiene un trabajo, todo tiene una función. Y esa función, mi amado, es que todos lleguemos a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, que es un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, mi amado. Y por eso hay mucha gente que son enanos espirituales, porque son del tamaño de su pastor, son del tamaño de su maestro. Y lo más irónico, y perdóneme que sea tan franco, pero esto es lo que vivimos en la realidad de hoy en día, lo más irónico es que en la mayoría de las iglesias, o en muchas que yo conozco, no tienen ni siquiera un cuerpo ministerial que esté encargado de la enseñanza de la palabra. Esto debería comenzar con el pastor, pero ni siquiera lo tienen. Ahora, cuando lo tienen, tristemente ponen a enseñar allá a cualquier persona. Y esa persona que se pone o se para a enseñar la palabra del Señor, tiene tan poquito conocimiento que lo que hace son rondas de preguntas y hace que todo el mundo participe, que todo el mundo traiga su opinión. Cuando la misma Biblia prohíbe que nosotros inmiscuyamos nuestra propia opinión en los asuntos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios, y la opinión del hombre es la opinión del hombre. Esto está en 2 de Pedro 1:20, lo voy a leer rapidito, si me lo permiten, por favor. Dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. 2 de Pedro 1:20. Ninguna parte de la Escritura es de una interpretación privada. ¿Cómo entonces poner a maestros a enseñar la Biblia ahí y que todo el mundo traiga la opinión? Opiniones privadas. ¿Sabe una cosa? Y lo conozco y lo he vivido. Al triste punto de que quedan con la misma hambre y la misma sed espiritual. Se llenan de opiniones, nunca llegan a un lugar. Pero la Escritura no enseña eso. La Escritura lo que enseña es que todos tenemos que llegar a la estatura de Jesucristo. Y lo hacemos a través de los ministerios que el Señor llamó. ¿Para qué? Verso 14. Para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y esto suele suceder en esas iglesias donde las personas se estancan en su crecimiento espiritual porque no hay un verdadero liderazgo que lo esté llevando al conocimiento de la unidad del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo que está sucediendo es que entran 3 aviones, 3 avispados, 3 manipuladores que saben 2 cantitos de la palabra de Dios
y se llevan oleadas de personas a vientos de doctrinas, a vientos de pensamientos, a estratagemas de hombres. Y esto lo estamos viviendo hoy en día en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Cómo las personas manipulan la escritura para tener sus propios beneficios, para manipular, para introducir herejías, cosas terribles que no tienen nada que ver ni con la palabra de Dios ni con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dice la escritura, verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que esto es en Cristo. De eso se trata el estudiar la palabra de Dios, crecer en Cristo, crecer en el conocimiento del Señor. No es crecer en el conocimiento de fulano, de sutano, de mengano. También me ha tocado ver muchas personas así, que se fijan en alguien que tiene un poquito de conocimiento y lo ponen como su ídolo, viven su doctrina al pie de la letra y no se quieren salir de ahí, del conocimiento del fulano o del sutano. Mi amado, aquí yo no soy nadie ni el que enseña a nadie, todos somos instrumentos de Dios para llevarte a ti al conocimiento. Esto no es para que fijen los ojos en nosotros. Por el contrario, el capítulo 3 de Santiago tiene una sentencia bien grande para los que enseñamos la palabra. Dice que tengamos mucho cuidado porque el juicio para nosotros va a ser mucho superior. Y encima, súmele si hay gente que nos está idolatrando o que idolatra, porque eso se ve. Así que tenga mucho cuidado, mi amado, que de lo que se trata es de que nosotros aprendamos en verdad y en amor acerca de Jesucristo, que es la cabeza. Dice, de quien todo ¿el cuerpo de qué? De la cabeza, que es Cristo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y aquí aprendemos algo también bien importante, y es que según el trabajo que cada uno de nosotros tenemos en el cuerpo de Cristo, viene el crecimiento. Cuanto más tú quieras crecer, cuanto más tú llegues a conocer al Señor, cuanto más tú te acerques al Señor. Y hoy quiero hacer una pequeña gráfica que por muchos años me ha ayudado a mí y ha ayudado a muchas personas también, y yo lo aprendí de esta manera, para memorizar un poco lo que son los ministerios. Entonces tenemos que son 5 ministerios. ¿Ok? Supongamos que está la mano, entonces el Señor llamó a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y esto es curioso, pero si nosotros miramos dentro de la mano, ¿cuál es la función? Digamos, si este fuera el dedo gordo, el thumb, la función del apostolado es cubrir todos los demás ministerios, los cubre todos. Y nosotros miramos el ejemplo bíblico que tenemos acerca de los apóstoles, y nosotros nos damos cuenta que los apóstoles practicaban todos los ministerios entre sí. Tenían el ministerio de la profecía, del evangelismo, de pastorado, y eran unos maestros excelentes. Hoy en día no, hoy en día los que se llaman apóstoles no tienen una cobertura, no tienen conocimiento de la palabra, lo único que quieren es tu dinero y manipularte. La profecía correspondería al dedo índice, y es bien curioso, bien interesante, porque nosotros desde tiempos inmemoriales utilizamos el dedo índice como el dedo con el cual nosotros señalamos. Se utiliza también en los juicios, y nosotros nos damos cuenta que es lo que vamos a aprender hoy. El trabajo del profeta precisamente es traer la palabra de Dios, el juicio de parte de Dios. En el centro, el dedo del corazón, está el evangelista, y realmente ese es el corazón de Dios, el evangelismo. Lo más interesante también, no solamente esto, sino que en el dedo que sigue se le llama el dedo anular, porque es donde va el anillo de compromiso, y realmente eso es lo que es el pastorado. El pastorado es un compromiso con Dios y con los hombres. Es algo, mi amado, que tú no te puedes quitar y poner. Es permanente ahí. El que comienza el ministerio en el pastorado, hasta que el Señor lo llame a partir de este mundo. Son muy pocos realmente, y yo diría que no son realmente los pastores los que entregan este ministerio.
Y lo más interesante, y aquí ya sí me quedó, fue demasiado cortito, lo hace más flaquito, que está el dedo más pequeñito, que es el maestro. Y algo que yo aprendí y que me ha ayudado y que ahora lo entiendo es perfectamente, es que regularmente nosotros usamos este dedo para ir a lo más profundo de nuestro cuerpo. A los sitios donde ninguno de los otros dedos puede entrar, utilizamos este dedo. Y eso realmente lo que hace un maestro, va a las profundidades de la escritura. Esto es solamente algo que es útil para tú aprender, algo que te va a ayudar a recordar el ministerio, especialmente cuando tengas la oportunidad de compartir con las personas que no saben. Ahora, al principio les dije que yo iba a hablar hoy acerca del panorama de los profetas. Pero antes de ver el panorama de los profetas, quiero hablar brevemente acerca de lo que son los profetas. Los profetas son ministros servidores de Cristo, equipados para el ministerio como nosotros lo vimos en Efesios 4:11, llamados por nuestro Señor Jesucristo, pero equipados para ejercer este santo ministerio de la profecía. Y no solamente son equipados para el ministerio de la profecía, sino que también están equipados para la amonestación. Amonestar es la corrección. Yo no sé si decir como un regaño, pero es como una exhortación. Son aquellos que nos exhortan de parte de Dios. Y lo digo porque si miráramos un poco el Antiguo Testamento, eso era lo que Dios hacía todo el tiempo a través de los profetas con el pueblo de Israel. Regañarlos, tratar de enderezar su camino, corregirlos, exhortarlos. A veces era necesario hacerlo fuertemente. Y déjeme decirle, mi amado, que este ministerio, con todas sus cualidades, no ha cesado. Sigue siendo lo mismo, sigue siendo igual aún en el Nuevo Testamento. Un profeta, cuando habla, lo hace impulsado repentinamente por el Espíritu Santo de Dios y habla, óigame lo que le voy a decir, lo que proviene de la voluntad de Dios. Habla lo que proviene de la voluntad de Dios. Ahora, un paréntesis. No todo el que dice ser profeta es un profeta. Y no todos los profetas son profetas de Dios y no todos los profetas hablan la palabra de Dios. Esto que les estoy diciendo es para los verdaderos profetas de Dios, los que Dios llamó al ministerio. Ellos no hablan de su propia cuenta, hablan impulsados por el Espíritu Santo de Dios. Pero desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy, sabemos por la Biblia que hay falsos profetas. El Nuevo Testamento también nos advierte acerca de los falsos profetas, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, aún Santiago, aún Judas, el apóstol Pablo. Todos ellos nos hacen claras advertencias acerca de los falsos profetas. Y el Señor los desnudó en el Antiguo Testamento, literalmente, y dijo de ellos que si la profecía que ellos daban no se cumplía, pues no era una profecía de Dios. Así que, mi amado, un verdadero profeta de Dios no es ambiguo. Hoy profetiza una cosa de Dios y mañana lo que dice es un disparate. No hay tal cosa como esa, mi amado. Si tú eres un verdadero profeta de Dios y Dios te usa en la profecía constantemente, mi amado, tú caminas en la verdad. Si se aparece uno de esos profetas de hoy en día que traen profecía y le atiran a una, pero de 10 solamente una, quiere decir que las otras 9 lo que dice son puros disparates, mi amado. No necesariamente eso es un profeta de Dios. No necesariamente. No se le olvide que el enemigo sabe muchas cosas de nosotros. Si Dios tiene ángeles ministradores, el diablo tiene ángeles caídos velando nuestro comportamiento. Y aún a esos falsos profetas le manifiesta cosas de nuestra vida, porque Él conoce nuestra conducta, nuestro caminar en Cristo. Y a veces van a una iglesia y traen una profecía, le dicen a alguien algo que es verdad que esa persona está haciendo, pero el tal no es un profeta de Dios.
Lo único es que Satanás lo utilizó para engancharlos, para agarrarlos, para engañarlos. Los que son verdaderamente profetas de Dios, lo que traen es una exhortación, es una enseñanza, como decía la escritura en el libro de los Efesios, el capítulo 4, es primeramente para la unidad, para llegar al conocimiento, para que ya no seamos fluctuantes, para que no caigamos en falsas doctrinas, para que no seamos engañados por las artimañas del error, para que andemos a la verdad, para que andemos en el amor, para que estemos unidos entre todos los hermanos y por sobre todas las cosas, para ir edificándonos y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahí usted puede entonces notar el margen real de un verdadero profeta de Dios. Y uno de los ejemplos más claros que tenemos acerca de un verdadero profeta, pues es nuestro Señor Jesucristo. Si va conmigo las escrituras al libro de Juan, capítulo 5, verso 30. Lo voy a repetir más. Juan, capítulo 5, verso 30. Dice la escritura: sabemos todos, lo sabemos, que nuestro Señor Jesucristo fue conocido como el profeta. ¿Cierto que sí? Verso 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Literalmente, mi amado, Jesucristo pone el ejemplo de un verdadero profeta de Dios. Y mire qué interesante. Dice, y él comienza diciendo, mi juicio es justo. Hoy en día, realmente, y da tristeza ver a los llamados profetas que traen juicio para la iglesia, pero es un juicio condenatorio. Ni siquiera es un juicio justo, ni siquiera es un juicio para edificación. Por el contrario, traen palabras de juicio para desnudar la condición moral de una persona delante de toda una congregación. Y me ha tocado ver casos donde esa persona no vuelve más a la iglesia. Sea que le hayan dicho una verdad o sea que le hayan dicho una mentira, Dios no opera de esa manera, mi amado. Dios te habla a ti personalmente. Si Dios quisiera exponer algo de tu vida con un profeta, sí, claro que sí lo puede hacer, claro que sí lo va a hacer, pero lo va a hacer de tal manera que sea para tu edificación, no para hacerte quedar en vergüenza o hacerte caer. Esa no es la obra del Señor. El juicio de Él es justo. Muchos profetas hacen eso porque lo que quieren es ganarse la gloria a ellos de profeta y de hombres serios de Dios y son personas de carácter y todo eso y de actitud. Pero sabe una cosa, lo que están buscando es hacer su propia voluntad. Dios no obra de esa manera. Dios es cauteloso porque Dios no quiere perder las almas. Además, Él no vino a perder las almas. Él no quiere que tú te pierdas, Él no quiere que yo me pierda. Él va a conducirse de tal manera que nos va a llevar a nosotros al arrepentimiento. Esto no se trata de hundir y chuzar la llaga. Si nosotros recordamos lo que Jesús le enseñó a los fariseos y a los saduceos y a todos los judíos en general, con la parábola de, se me acuerdo el nombre, de este que se me escapó, se me puso la mente en blanco, del buen samaritano, perdónenme en esta, del buen samaritano. Él no fue y le hizo daño al que estaba herido, se lo encontró en el camino, se encontró que estaba herido, que había sido asaltado y que había sido golpeado, y lo que hizo fue curarlo, vendarlo, ponerle aceite, alimentarlo, cuidarlo, pagar su deuda hasta que regresara o hasta que por lo menos estuviera bastante bien. Ese es el corazón de Dios. Este debe ser el corazón de un verdadero profeta que habla solo la voluntad del Padre. Porque la voluntad del Padre no es perder las almas, no es hacer ir las almas de la iglesia, no, es ganar las almas.
Algo que vamos a aprender un poquito más adelante es que la profecía está sujeta al profeta. En otras palabras, el profeta puede controlar su boca y hablar solamente cuando debe y lo que debe. Así él reciba una inspiración divina, instantánea, como les decía al principio, y sepa de pronto algo que alguien hizo, él puede controlar su boca. Pero nosotros vemos tristemente en la iglesia actual, en las iglesias de religión, que están llenas de profetas, son gente al árbol caído haciéndolo leña, le caen literalmente al palo, exponiéndolo delante de toda una congregación a vergüenza en una situación. Y lo que hacen es hacer a esa persona, hacerla ir de la iglesia, humillarlo dentro de la congregación. ¿Cuál es el propósito de eso? Si no hay crecimiento con eso, con la humillación no hay crecimiento, mi amado. Literalmente lo que Jesús hizo y lo que Jesús dijo no va a cambiar. ¿Saben por qué? Porque Hebreos capítulo 13, verso 8, dice a esto acerca del que habló esas palabras, que fue nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 13, 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En otras palabras, mi amado, Dios no va a cambiar. La palabra profética que Dios va a enviar no va a cambiar. Un verdadero profeta de Dios se va a acercar a ti con amor. Si trae una palabra de Dios para tu vida, para ayudarte a crecer, y lo va a hacer en privado, porque eso sí nos hace crecer. Dios no oculta el pecado de nadie. Dios evidencia nuestro pecado. Y si tiene que hacerlo usando un profeta, pues lo va a hacer, claro que sí. Pero de todas formas, cuando lo haga, va a ser para tu crecimiento, mi amado. Te vas a dar cuenta de eso algún día, tal vez Dios lo haga contigo. Ahora, hay una diferencia entre el profeta del Antiguo Testamento y el profeta del Nuevo Testamento. Hay una diferencia entre la profecía en el Antiguo Testamento y una profecía en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿se me permiten? En el Antiguo Testamento, Dios traía la profecía de tres maneras. Una, Él usó a los reyes para traer la profecía. Él utilizó, obviamente, a los que eran profetas de profesión, pero también utilizó a los sacerdotes. Ahora, en el Nuevo Testamento, ahora en la vida que tú y yo estamos viviendo, Dios va a utilizar a cualquier creyente. Y en realidad, aunque hay dones y llamamientos, siendo uno de ellos el profeta, Dios puede traer una palabra profética a través de cualquier creyente. Porque ahora nosotros somos su cuerpo. Donde nosotros estemos, está el Señor. El Señor nos va a usar a nosotros donde nosotros estemos. Si yo viajo, voy a un viaje misionero, o voy a una visita, o voy a una cena familiar, y Dios tiene un mensaje para alguien que está ahí, y yo estoy en una conexión celestial, constantemente mi espíritu unido, ligado al Espíritu Santo de Dios, y tengo esa comunión con Dios, y Dios quiere ministrar a alguien, Él lo va a hacer a través de mí. Un profeta, mi amado, en el tiempo actual es simplemente una persona que comunica la voz de Dios, que comunica la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento el Señor se limitó en el sentido que Él tenía algo que se llamaba su pueblo, su nación, la nación de Israel. Y Dios tenía que lidiar con este pueblo a través de sus gobernantes. Y tenemos muchos casos de reyes que hablaron palabra profética. Es más, la escritura habla de Saúl.
lo vamos a ver más adelantico en la línea del panorama, pero les voy a dar un ejemplo. Primera de Samuel, capítulo 10, versos 11 y 12. Primero de Samuel, primer libro, capítulo 10. Verso 11 y 12. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con quién. Con él, dice la escritura, con Samuel. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, en este caso fue el rey Saúl, y profetizó entre ellos. En otras palabras, Saúl iba bajando y venía Samuel con los profetas profetizando. Y se encontraron y Saúl empezó a profetizar. Verso 11, aconteció que cuando todos los que conocían antes vieron que profetizaban con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio, también Saúl entre los profetas. Y fue un rey. Otro rey que nosotros conocemos fue el rey David. Y si no me cree que David fue un profeta, nada más mire el Salmo 2, el Salmo 22, en otras palabras. De los salmos que él escribió, aproximadamente hay, creo que 14, 16, en los cuales fueron profecías mesiánicas. Estos son salmos de David. Hay otros profetas que también profetizaron allí. Otro rey profeta, Salomón, el hijo de David. Si no me lo cree, le hace el libro de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. A ver si usted no encuentra palabra profética allí. Muchos reyes profetizaron. ¿A quién le profetizaron? Una vez más, al pueblo de Dios. Específicamente, los pactos y las promesas eran para el pueblo de Israel. Muchas veces los reyes no hacían la voluntad de Dios, no caminaban conforme a la voluntad de Dios. A veces hacían su propio parecer. Y Dios tenía que llamar a unas personas y darles el oficio de profeta exclusivamente a ellos para que se separaran del resto del pueblo y pudieran exhortar y corregir aún a los reyes si era necesario. Y recordamos el caso de Natán cuando tuvo que exhortar y corregir al rey David, el profeta Natán. Y esa historia la conocen ustedes. También sacerdotes, y tenemos sacerdotes que profetizaron, por ejemplo, el caso de Elí, el caso de Samuel, etcétera, etcétera. Todos en el Antiguo Testamento estaban dirigidos a corregir al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, una vez más, son muy poquitos los profetas que se nombran en la Escritura. Hay uno que se llama Ágabo, del cual habla el libro de los Hechos, que le profetizó al apóstol Pablo, que iba a ser cogido preso en Jerusalén. Pero realmente no hay muchos. Yo creo que fue él y las hijas de Esteban que profetizaron. Pero en realidad, como somos el cuerpo de Cristo, si nosotros estamos activos dentro de ese cuerpo, Dios va a utilizar ese cuerpo cuando lo necesite, donde lo necesite y cómo lo necesite. Porque no se le olvide que un profeta es un ministro, un servidor de Cristo, y todos los que hacemos parte del cuerpo de Cristo somos ministros, somos servidores, somos parte de su cuerpo. Yo espero que tú seas parte de su cuerpo. Yo espero que el Señor te utilice ampliamente en todas las cosas, incluyendo la profecía. Y no se le olvide que como ministerio también hay un llamado para eso, que está en Efesios capítulo 4, lo acabamos de leer. Vamos un segundito a la escritura, al libro de los Romanos, capítulo 12, verso 5. Romanos 12, 5.
Dice la escritura, así nosotros, siendo muchos, óigalo bien, somos un cuerpo. Somos muchos, pero somos un cuerpo en Cristo Jesús y todos miembros los unos de los otros. Todos miembros los unos de los otros. Tanto puedo profetizar yo, en este caso como pastor o como maestro, como me puede profetizar a mí un hermano de la congregación, desde el más joven o hasta el más viejo, desde el más conocido o hasta el más extraño, se hace parte del cuerpo de Cristo, porque todos somos parte de los unos de los otros, hacemos parte de un solo cuerpo. La profecía no está dada como en el Antiguo Testamento. Otra razón por la cual también está repartido a todo el cuerpo es porque ahora nosotros estamos en un mejor pacto. En un mejor pacto que los que tuvieron en el Antiguo Testamento. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, verso 39. Hechos 2, 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y aquí hay algo bien interesante. Y estas palabras salen de la boca del apóstol Pedro, el cual está llamado a llevar y anunciar el evangelio para los israelitas, según dice Colosenses, Gálatas 2:9. Gálatas 2:9. Mas sin embargo, Pedro no sabía que en realidad le estaba hablando a todo el cuerpo de Cristo. Porque a todo el cuerpo de Cristo Dios le dio una promesa, la promesa de una mejor vida a través de la sangre, a través de la muerte y de la resurrección. Y aunque nosotros estábamos lejanos, por la sangre de Cristo, Dios nos ha hecho cercanos ahora a esta promesa y al pacto, que es el pacto de la sangre. No se le olvide, mi amado, que un profeta es un llamado por Dios, un ministro de servicio. Oiga lo que le voy a decir. Pero no todo el que profetiza es profeta. Vamos a la escritura, a 1 Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Óigalo bien. Edificación, exhortación y consolación. Pero veamos qué dice ahí mismo en Romanos, el capítulo 13, el verso 28 y 29. Perdón, ahí mismo en Corintios. Yo dije Romanos, ¿cierto? Ahí mismo en Corintios. Ahí mismo en Corintios capítulo 12, verso 28 y 29. Dice: y a unos puso Dios en la iglesia, y van a anunciar el ministerio, primeramente a los apóstoles, luego a los profetas, lo tercero a los maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dos de lenguas. Póngale cuidado a lo que sigue a continuación. Por favor, preste atención. Son preguntas. Usted me va a dar la respuesta. ¿Son todos apóstoles? Respuesta: no, todos no son apóstoles. ¿Son todos profetas?
Respuesta, no. Todos no son profetas, aunque todos pueden profetizar. No se le olvide que la profecía es un acto impulsado por el Espíritu Santo de Dios, por medio del cual Dios habla, exhorta, edifica a una persona, a una parte de su cuerpo. Pero el hecho de que yo profetice una vez, que Dios me utilice para consolar a alguien con una palabra profética, no me hace automáticamente un profeta, no me hace automáticamente un llamado a ser profeta. Yo no sé si me hice entender, yo espero que haya sido bastante claro, porque la respuesta es: todos no son profetas. ¿Todos son maestros? No, todos no son maestros. ¿Hacen todos milagros? La respuesta, no. ¿Tienen todos dones de sanidad? Respuesta, no. ¿Hablan todos en lenguas? Óigalo, ¿hablan todos en lenguas? Respuesta, si todas son no, esta va a ser sí. Tampoco no. Las lenguas no son un requerimiento para ser lleno del Espíritu Santo, mi amado. No se equivoque, de esto vamos a hablar en otra ocasión. Aquí son otros 20 chavitos. Pero literalmente dice la Escritura, no. ¿Interpretan todos? ¿Hay intérpretes de...? No, definitivamente no. Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Y lo más bonito es cuando comienza en el capítulo 13, hablando de ese camino excelente que todos nosotros conocemos, lo cual es el amor. El profeta, mi amado, es un llamado a ser usado por el Espíritu Santo de Dios en diferentes dones espirituales. Resulta que ahí mismo en Corintios, en el capítulo 12, antes de nosotros llegar al verso 27 y 28, en los primeros versículos, habla acerca de unos dones. Dones los cuales reciben aquellos que tienen ciertos llamados. Específicamente, el que es profeta, como oficio que Dios lo llame particularmente al ministerio de la profecía, no se lo olvide, Dios no llama a todo el mundo para ser pastor, Dios no llama a todo el mundo para ser maestro, Dios no llama a todo el mundo a ser un apóstol, Dios no llama a todo el mundo a ser un profeta, pero al que llama al ministerio de la profecía, el Espíritu Santo ha repartido unos dones que son específicos para el uso de este ministerio, de estos profetas. Primera de Corintios capítulo 12, verso 7. Dice la Escritura, hablando de los dones ministeriales: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Por favor, recuerde esa palabra, clave, fundamental, importante, especialmente en los tiempos que estamos viviendo. Porque hoy en día se aparecen apóstoles, se aparecen profetas, se aparecen pastores, se aparecen maestros, que hacen de todo menos edificarte, menos hablarte algo de provecho, menos llevarte al conocimiento de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios para tu vida. Hacen de todo, te juzgan, te critican, te dicen lo bueno, te dicen lo malo, pero no te ayudan al crecimiento, te llevan en una religión, te llevan en la voluntad de ellos la mayoría de las veces. Entonces, esta manifestación del Espíritu Santo es para provecho. Dice, porque este es dada por el Espíritu Santo, y aquí van a hablar de unos dones que particularmente son usados por aquellos que Dios les ha dado el llamamiento a la profecía, que son palabras de sabiduría, palabra de ciencia, profecía en el verso 10 y discernimiento de espíritu también en el verso 10. Estos son 4 dones particularmente utilizados por los que son llamados a ser profetas. Y esta profecía, bíblicamente hablando, se manifiesta a través de diferentes maneras. La primera manera que nosotros vamos a ver cómo Dios trae estas profecías es por medio de la visión. Para ello, vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 9, y en Hechos capítulo 9 narra la conversión de Saulo.
que vino a ser más adelante el apóstol Pablo. Y en el verso 12 dice la escritura, Hechos 9:12. Voy a leerlo desde el 11. Perdónenme. Voy a leerlo desde el 10. Para que sepa de quién está hablando. Verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí. Y el Señor le dijo: levántate, vete a la calle que se llama Derecha y busca una casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él aquí ora. Porque he aquí él ora. Y ha visto en visión, óigalo bien, le dio una visión a Ananías, pero también le dio una visión a Saulo. Dice: y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Aquí nosotros vemos cómo Dios utiliza la profecía para unir a dos personajes en particular, a Pablo, o sea, Saulo de Tarso, con Ananías. A uno le mostró la visión de que venía uno que se llamaba Ananías a ungirlo a él, y a Ananías le mostró una visión de que Pablo está esperando que él fuera a imponerle las manos. O sea que Dios trae palabra profética, eventos pasados, presentes o futuros. Óigalo bien, eventos pasados, presentes o futuros. No necesariamente la profecía es algo del futuro. Profecía también es algo del pasado, o es algo que puede acontecer en el mismo momento. Pasado, presente o futuro, a través de la visión. La segunda manera, y es poco usual, pero lo más curioso es que hoy en día la uso en muchas iglesias, y hasta lo han convertido en un negocio, y es a través de los sueños. Irónicamente, oiga lo que le voy a decir, irónicamente en el Nuevo Testamento solamente se menciona una sola vez. Vamos a Hechos capítulo 2, verso 17. Hechos 2, 17. Y si nosotros acomodamos la escritura al orden por el cual Dios la mandó, tenemos que entender que Pedro le escribió a los judíos, según dice Gálatas 2:9, que Pedro, Juan y Jacobo le escribirían a los judíos, y Pablo y Bernabé se encargarían de los gentiles. En otras palabras, Hechos capítulo 2 no es para los gentiles, pero Pedro está hablando de un acontecimiento que Dios va a traer. Hechos 2:17 dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Si yo acomodo la escritura a quien fue dirigida, esto está dirigido para el pueblo de Israel. Pero, ahí hay un pero. Una vez más, muchas veces los escritores bíblicos traían una palabra, pero no sabían el alcance de esa palabra, porque los caminos de Dios son más altos que los caminos de los hombres. Aunque esta palabra fue profetizada en el Antiguo Testamento y traída en el Nuevo Testamento una vez más como una palabra de parte de Dios, de algo que Dios iba a hacer, cuando Dios dice a toda carne, es a toda carne, y punto, y se acabó. Oiga lo que le estoy diciendo. Si Dios declaró que le iba a derramar el Espíritu Santo a toda carne, y que los hijos profetizarían, verían visiones, y los ancianos soñarían sueños, ¿quién soy yo para decir que eso no nos toca a nosotros? ¿Quién es el hombre para decir que eso no está dirigido para los gentiles? ¿Acaso los gentiles no somos carne también? Toda carne es toda carne. De ahí que muchas personas del cuerpo de Cristo también igual tienen visiones,
profetizan y tienen sueños. Y digo yo irónicamente, porque de ahí en adelante no hay nadie en la Biblia, ni Pablo ni ninguno de ellos, que tuvieran sueños donde hubieran profecías. Pero yo no descarto que Dios pueda hacerlo. ¿Quién soy yo? Yo soy polvo de la tierra, mi amado. Yo no soy nadie. Dios puede hacer lo que Él quiera, porque Él es Dios, en todo su poder. Si Él tiene necesidad de traer una palabra profética a través de un sueño, lo va a hacer. Y tengo un testimonio para darlo, pero este no es el momento ni el lugar para hacerlo. Pero a través de un sueño, Dios me dio una palabra para una pareja de un pastor y su esposa y su hijo que era misionero en Honduras. Y esta visión la recibí yo a través de un sueño. Así que, mi amado, no es imposible. Dios puede manifestarse a nosotros los hombres conforme haya la necesidad. ¿Ok? Si Dios tiene que hacerlo, ¿qué hombre se lo va a impedir? Yo no lo voy a hacer. Si otros lo quieren hacer, queda en ellos. Lo que sí podemos ver que Dios utilizó, y lo utilizó mucho, aún en el Nuevo Testamento, fue traer palabra profética, o lo que eran visiones del pasado, del presente o del futuro, específicamente las que le voy a hablar acerca del futuro, a través de un éxtasis. ¿Ok? Éxtasis es un estado de conciencia e inconsciencia al mismo tiempo. En otras palabras, una persona que está consciente sale de este mundo. En otras palabras, Dios, el Señor lo lleva a tener una visión estando despierto, como si estuviera soñando pero estando despierto. A eso se le llama un éxtasis. Esto son palabras para que tú, por favor, trates de entender lo que le quiero decir. Yo no lo estoy sacando de diccionario. Usted puede buscar la definición de diccionario si le interesa. Pero más o menos para que usted tenga idea de lo que es un éxtasis. Es una condición mental donde yo puedo salir de mi mente y de mi cuerpo y tener una visión, en este caso visión celestial. Y tenemos varios ejemplos. Ahí mismito en el libro de los Hechos, vamos a ir al capítulo 10, y en la historia entre Pedro y Cornelio. Cornelio es un centurión de la compañía llamada La Italiana, según dice el verso 1, y en el verso 10, antesito de eso, en el verso 3, vuelve y se repite la palabra visión. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios estaba delante de él y le decía, Cornelio, y luego le da la orden de que vaya y busque a un hombre que se llamaba Pedro, o en otras palabras Simón, lo dice el verso 5. Ahí vamos a ver las dos formas proféticas, una a través de la visión, pero estamos hablando particularmente de lo que se llama el éxtasis. Pues resulta que Pedro estaba en esa casa de un tal Simón el curtidor, y Pedro subió a la azotea para orar, dice el verso 9, cerca de la hora sexta. El verso 10, que es el verso clave, dice que él tuvo una gran hambre y quiso comer. Pero mientras alguien le estaba preparando algo para que él comiera, porque le había dado hambre, dice la escritura, le sobrevino un éxtasis. En otras palabras, él se quedó sentado probablemente en la terraza, cogiendo fresquita, y de repente el Señor se lo llevó a un éxtasis. Se lo llevó fuera de su mente para que recibiera una visión celestial. Esta visión celestial, que se llama un éxtasis, era de un acontecimiento futuro, lo que Dios planeaba hacer con los pueblos gentiles. De tal manera que en esta éxtasis, Pedro lo que vio fue un lienzo que bajaba y estaban todos los animales, los puros y los no puros, los limpios y los que no eran limpios, como lo quieran llamar.
y le dijo, mata y come. Y al final de 3 veces Pedro negarse, el Señor le dice, lo que yo he limpiado no lo llames tú común o inmundo. En otras palabras, le estaba trayendo una palabra profética acerca del pueblo gentil, que Dios ya lo había limpiado. Y que Pedro, quien iba a abrir la llave, abrir la primera iglesia con Cornelio, no podría despreciarlos porque el Señor ya los había limpiado. Ya había llegado el tiempo para los gentiles. Más adelante, en el capítulo 22, tenemos otro caso bien interesante de un éxtasis, y en este caso es el mismo apóstol Pablo quien entra en un éxtasis. Hechos capítulo 22, verso 17 en adelante. El título dice, Pablo es enviado a los gentiles. Y me aconteció, verso 17, he vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tus testimonios cerca de mí. ¿Qué le está hablando? Un evento futuro, de algo que iba a acontecer. Y luego lo mandó a que fuera a donde los gentiles. Verso 21, pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Una palabra del futuro. Y vino palabra profética de parte de Dios a través de un éxtasis. No se olvide que la palabra profética no necesariamente es para yo dársela a alguien. Palabra profética también es la que Dios me da a mí, para mi crecimiento, para mi edificación, pero también para mi propósito, para el propósito que Dios hizo con mi vida. Mucha gente me ha dado testimonios donde Dios, a través de un sueño o a través de una profecía, los llama y le dice, ve a tal sitio que allí alguien te está guardando y esa persona va a recibir el evangelio y se van a convertir. Y eventualmente, uno de los testimonios que yo tengo es un pastor que fue al aeropuerto y lo estaban esperando como el Señor se lo había dado en un sueño, y toda una familia completica se convirtió. Otra forma que Dios utiliza para enviar palabra profética o la profecía no necesariamente es con los seres humanos. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios también utilizó a los ángeles para traer palabra profética. Vamos al libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 1, verso 14. Hebreos capítulo 1, verso 14. Dice la escritura. Pregunta, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿De quién está hablando? Pues lo dice en el verso 13. Verso 13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ministradores enviados para servicio a favor? En otras palabras, Dios también a veces utiliza a los ángeles para traer palabra profética. ¿Por qué? Porque ellos también son ministros llamados para el servicio del cuerpo de Cristo, o sea, llamados para el servicio de nosotros. Llamados para el servicio del pueblo de Israel, llamados para el servicio del cuerpo. En el Antiguo Testamento, muchas veces Dios envió ángeles con palabra profética. En el Nuevo Testamento. Es más, y lo más interesante y lo más bonito, en el Antiguo Testamento, Jehová mismo vino a traer palabra profética. Un ejemplo bien claro que nosotros tenemos de lo que hizo Jehová es cuando Él aparecía. Y tenemos el caso de Sara y Agar. Agar quedó en embarazo de Abraham por voluntad de Sara. No era la voluntad de Dios, fue la voluntad de Sara. Abraham prestó oído a Sara y siguió el consejo de Sara y tomó a Agar para que le diera un hijo. Y nació Ismael. Y viéndose esta mujer Agar, que estaba en embarazo y su señora no,
empezó a mirar con desprecio a Sara. Y Sara habló con Abraham y le dijo, mira esta situación, yo ya no me estoy parafraseando, ¿no? Te va a leer en el libro de Génesis, del capítulo 13, léanos en adelante, 13 hasta el 18, 19, hasta el 18. Más adelante, léalo hasta el 24. Es buen ejercicio que tú leas esa porción de la escritura, porque vas a entender toda la vida de Abraham y lo que Jehová, Dios de los ejércitos, hizo con él. La miraba con desprecio y Abraham le dice a Sara, haga con ella lo que quiere. Entonces, Sara la llamó a Agar, le dio su muchachito y le dio una porraja de agua y le dijo, váyanse de mi casa. Y se fueron para el desierto, y estando en el desierto el agua se les iba a acabar. Agar tomó a Ismael, le dio el último cantito de agua que había y se fue a tiro de un arco, de flecha, en otras palabras, aproximadamente 50 pies de distancia, 70 pies de distancia, y se fue donde podía de lejos ver al niño. Y se le apareció Jehová, Dios de los ejércitos, y le dijo, no te preocupes, y le apareció una fuente de agua, porque yo voy a hacer de él una gran nación, por cuanto también es hijo de Abraham. ¿Qué le estaba dando? Una palabra profética acerca de la vida de Ismael, que Ismael también iba a tener 12 tribus, y los tuvo, 12 hijos. Hizo una gran nación, todos los musulmanes. Jehová mismo lo hacía. Y note esto, Jehová lo hacía en el Antiguo Testamento y Jehová todavía lo hace en el Nuevo Testamento, pero ya en la persona de Jesús. ¿A través de quién? A través de nosotros, su cuerpo. Cuando nosotros traemos una palabra profética para alguien, ¿quién está dando la profecía? Jesús mismo, porque nosotros somos parte de su cuerpo. No sé si me hice entender. Una vez rebobinando, entonces esta palabra profética viene a través de visiones, sueños, éxtasis de los ángeles y aún desde el mismo Jesucristo. Ahora, ¿qué tan importante es la profecía? Amado, es muy importante, muy, muy importante. Vea lo que dice su apóstol, tu apóstol, mi apóstol. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 20. Primera de Tesalonicenses 5:20 dice, no menospreciéis las profecías. Oiga esto, no menospreciéis las profecías. Y esto tiene un doble valor. Por favor, abra sus sentidos espirituales. Cuando la Escritura dice, y el apóstol Pablo nos dice a nosotros, el cuerpo de Cristo, no despreciéis las profecías, no se está refiriendo solamente a cuando un hermano viene y trae una palabra profética para mi vida, para exhortarme, para enseñarme o para consolarme. No, también lo dice con respecto a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios en sí misma es completamente una profecía. La profecía de nuestro Señor Jesucristo. Desde su nacimiento, desde su anunciación, desde su promesa en Génesis 3:15, en Génesis 1:1, hasta el cumplimiento de toda esa palabra profética en Apocalipsis 22:21, con su regreso eternamente y para siempre, como el Rey del universo. Mi amado, dice, no despreciéis las profecías. Pues no desprecie la palabra de Dios. No la desprecie. Si la Biblia lo dice, créalo. No argumente con eso. Eso es parte de no despreciar la profecía. No la menosprecie, que es lo mismo que despreciar. Ahora, si hay algo que tenemos que hacer con la profecía, dicho por el mismo apóstol de los gentiles. Vamos a 1 Corintios, capítulo 14, y habla ampliamente acerca de la profecía, pero voy a ir específicamente. Porque en el capítulo 14 habla acerca de las lenguas, pero él, Pablo, habla también acerca de la profecía.
Y cabe notar que es más importante la profecía que el hablar en lenguas. Pero hay algo que Él nos enseña que nosotros debemos hacer con la profecía. Primera de Corintios 14:29 dice: asimismo, así como hablan en lenguas, en orden, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Algo que nosotros debemos hacer con la profecía es no despreciarla, pero debemos juzgarla. Juzgarla con justo juicio. Juzgarla con conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo yo voy a juzgar una profecía que alguien me trae a mí si yo no tengo conocimiento de la palabra de Dios? Si yo no sé cómo Dios se ha movido por el tiempo, cómo Dios se ha desplazado por este tiempo y en diferentes pactos y en diferentes tiempos le ha hablado a la humanidad, ¿cómo yo voy a poder juzgar justamente y correctamente la profecía, la palabra de Dios? De eso se trata las clases que estamos cogiendo acerca del panorama. Diferentes panoramas, en otras palabras, cómo Dios ve la humanidad de diferentes puntos de vista en el mismo lapso de tiempo. Y una cosa muy importante la estamos aprendiendo hoy, es para entonces yo poder juzgar la profecía. En otras palabras, si viene a mí un profeta y me dice una profecía, la que sea, yo voy a poder entender si es de Dios o no es de Dios. Porque si yo tengo un conocimiento vasto de la palabra de Dios, yo sé Dios en qué tiempo me está hablando. Si lo que Él está diciendo se aplica para mi vida hoy o si no se aplica para mi vida hoy. Por la sencilla razón de que ya lo dijimos al principio, Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo, Él no cambia. Él no tiene sombra de variación, en Él no hay mudanza. Él no tiene un doble ánimo, un día dice una cosa, el otro día dice otra, no, Él es el mismo. Ahora, como Él es el mismo, cuando Él dice algo para alguien, es para esa persona y no para la otra. En este caso, yo he escuchado muchas profecías en muchas iglesias, eso sí, y póngale cuidado, les voy a dar un ejemplo. Vale la pena traer este ejemplo. Cada vez que una iglesia cumple un año más y que celebran un año más de haber abierto, siempre le traen la misma profecía de parte de Dios. Largo camino te resta, yo te voy a abrir las puertas. Cosas que fueron habladas para el pueblo de Israel, no son para nosotros. Si le trae una palabra profética, ¿por qué Dios no entonces desnuda el corazón de esa congregación y les habla de tal forma que ellos crezcan y se edifiquen y mejoren como cuerpo de Cristo, mejoren como personas, mejoren como cristianos, mejoren como discípulos para ser discípulos? ¿Por qué tienen que traer la misma profecía siempre? Pero mire, y yo lo he visto como en 3 o 4 iglesias, que me consta personalmente en 3 o 4 iglesias, siempre la misma palabra profética. Largo camino te resta. Que Dios no tiene más palabras sino esa. No, mi amado. Por eso es importante que tú y yo aprendamos la palabra de Dios, para que podamos juzgar la Escritura. Y lo decía en un principio, y lo dice la Escritura, 1 Corintios 14:32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Mi amado, no solamente es necesario que yo no desprecie la profecía, pero que yo juzgue la profecía y que yo tenga mucho cuidado cuando yo vaya a hablar la profecía. La profecía no sale de mi boca por sí misma. No, yo tengo control de ella. Y yo tengo que ser maduro, suficiente espiritual para entender si esa palabra profética que se me trae para mí es el momento oportuno para decirla o no, o están las personas oportunas para decirla o no. Y yo he vivido eso, de estar en medio de una reunión y de repente el Señor me trae una palabra para alguien, pero yo no la voy a tirar al medio, porque yo no quiero exponer a ese hermano o a esa hermana o a esa persona en medio de todos los demás para hacerlo pasar una vergüenza. Mas sin embargo, al final, en privado yo lo busco, yo me acerco y yo le manifiesto la voluntad de Dios. Y uno siente
que ha sido de provecho para ellos, porque uno ve el cambio en sus vidas, ve el crecimiento en sus vidas, ve cómo ellos se acercan al Señor. Hoy en día, tristemente, cuando trae una palabra profética dentro de una congregación, mira, en medio de la iglesia, y me ha tocado, eso es lo más triste de todo, ver supuestamente a alguien hablar en lengua, después de hablar en lengua, traer la palabra profética, pero lo que dijo fue unas cosas que no se vieron, han dicho, donde se dijeron. Mucha gente salió lastimada con eso y puso en un aprieto tan grande al pastor, si le podemos decir pastor, que estaba hablando puro embuste, o sea, lo obligó a mentir para tapar una situación. Y digo yo que lo obligó a mentir es porque se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y cómo esto estaba afectando a otras personas. Mi amado, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Lo de Dios es la edificación, la exhortación, el crecimiento, la consolación. Y cuando yo digo exhortación no quiere decir partirte por el medio delante de la gente para lastimarte. No, mi amado. La palabra de Dios sí nos lastima porque nos quiere hacer crecer, pero nos lastima en privado, aquí adentro de nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestro espíritu, y nos redarguye para que nosotros seamos transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. No para que nosotros seamos vituperados y blasfemados de los demás y señalados y pormenorizados. Así que hay que tener mucho cuidado. La profecía, el espíritu de la profecía está sujeta al profeta. De tal manera que en el mismo capítulo, Pablo, hablando de las lenguas y de la profecía, termina con estos versículos bíblicos. Voy a leerlo del 37, especialmente el 40, pero desde el 37 dice: si alguno se cree profeta, oiga esto, porque hay gente que se cree profeta no siéndolo. Si alguno se cree profeta o espiritual, lo mismo. Hay gente que se creen espirituales no siéndolo. Reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Un mandamiento del Señor es que juzgue la profecía. Un mandamiento del Señor es que no menosprecie la profecía. Un mandamiento del Señor es que tenga cuidado en el momento que tú dices la profecía. Otro mandamiento del Señor es que reconozcas que tú tienes control sobre la profecía, que tú tienes que tener madurez espiritual para traer la profecía. Y dice la Biblia, verso 38, mas el que ignora. En otras palabras, hay algo que Dios nunca va a hacer: quitarte tu libre albedrío. Él no se va a meter con la voluntad de las personas. Si tú metes las patas y hablas cuando no debes, o traes una palabra que Dios nunca te ha dado, o etcétera, 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 mi amado, la Biblia dice: el que ignora, ignore. En otras palabras, diga lo que quiera decir, ignore mis palabras si quiere hacerlo, pero entienda que un día estaremos delante del Señor dando juicio, respondiendo por lo que hicimos, sea bueno o sea malo, como dice la Escritura. Verso 39, así que, hermanos, procurad profetizar. O sea, Él no está impidiendo que profeticemos, Él nunca lo han pedido. Si es la voluntad de Dios, mi amado, es para el crecimiento, para la edificación, para la consolación. Y no impidáis tampoco el hablar en lenguas, pero hágase todo. Todo es qué, todo es todo. Pero particularmente Pablo está hablando acerca de la profecía y el hablar en lengua, decentemente y con orden, lo que no vemos en la iglesia de hoy en día. Hay iglesias donde hablan en lengua y, perdónenme, yo pasé por ahí, pánico, la gritería, el escándalo y cosas que uno no entiende para confundirlo a uno. No, dice la Escritura, hágase todo, el hablar con lenguas y el profetizar con orden. 2 o 3 a lo máximo, los demás callen y los demás juzguen, dice la Escritura. Ok. Time. 15 minuticos. Ok. Aquí es donde yo ya entonces voy a mirar lo que es la profecía en un renglón de tiempo. No quiero empezar para no quedar iniciado, podemos comenzar literalmente la próxima semana. Pero cabe decir, mi amado, con respecto a la profecía, es que entiéndalo de buen corazón, mi amado, entiéndalo de parte del Señor. Si tú no profetizas,
si a ti nunca te han profetizado, no te sientas mal. ¿Sabe por qué? Porque sin tú darte cuenta, Dios siempre nos ha profetizado. Lo que pasa es que nosotros no lo entendemos así. Nosotros siempre hemos pensado, por la mala educación cristiana que hemos recibido, que la profecía tiene que salir de un individuo en particular, el cual se llama profeta, lo cual no es correcto. No se le olvide que para nosotros en el Nuevo Testamento es cualquier creyente. Y hay algo muy particular que Dios utiliza, por eso llamó los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de, en otras palabras, cualquiera de ellos puede traerte una palabra profética a fin de edificarte, llegar al conocimiento de Cristo, llegar a la estatura de Cristo, unirse al cuerpo de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin que tú te estés dando cuenta, cada 8 días, sea miércoles o sea domingo, cada 3, 4 días, que nosotros tenemos un culto o una clase bíblica, Dios está hablando. Dios está trayendo una palabra profética. Dios está hablando a su ministro, en el caso mío, o al caso de otros pastores o maestros, con el propósito de que nosotros transmitamos la voluntad de Dios para tu vida. Que te equipemos para la obra del ministerio. Que te ayudemos para que hagas parte del cuerpo de Cristo. Y a eso también se le considera profecía. Profeta, entonces, en tal caso también sería un pastor. Un pastor es un profeta. ¿Por qué? Porque clase tras clase o domingo tras domingo lo que él tiene que hacer es traer la palabra del Señor. Uno, y no me gusta decir yo como pastor, pero un pastor en general, cualquier pastor, tiene que traer palabra de Dios para las ovejas, palabra de Dios para la congregación. Mi obligación es estar en línea con Dios, en comunión con Dios, en el Espíritu con Dios, para que entonces Él pueda manifestar su palabra a través de este instrumento, que lo único que nosotros somos es un instrumento que amplificamos la voz de Dios. Y yo siempre he dado este ejemplo y téngalo siempre en mente, porque realmente así es como es. Cuando usted va y oye una orquesta y tocan una sinfónica, tocan música, usted no se para y empieza tambor, flauta, trompeta, piano. ¿Cierto que no? Usted no aplaude el instrumento, usted aplaude al que tocó el instrumento. En este caso, la persona que está delante de ustedes o la persona que le enseña la palabra, la persona que les predica, no es nada más y nada menos que un instrumento en las manos del Señor. Nosotros no somos nada, somos instrumentos en las manos del Señor. Si a alguien usted tiene que darle la gloria, si a alguien usted tiene que aplaudirle, si a alguien usted tiene que darle toda la alabanza y toda la oración, es a Dios. La gloria no es de los hombres ni para los hombres, la gloria es de Dios. Y la gloria se la tenemos que dar a Dios. Él es el único digno de merecer, de recibir toda alabanza y toda nuestra adoración. Nosotros simplemente somos instrumentos. Algo que sí quiero añadir, porque una vez dice una cosa y parece que estuviera negando la otra. Con yo decir que yo soy instrumento de Dios, o que los pastores, evangelistas, maestros, lo que sea, son instrumentos de Dios, no quiere decir que porque son un instrumento no tengan honra. La Biblia dice, dale honra a que honra merece. En otras palabras, usted tiene que respetarlo por el llamamiento que Dios le ha hecho, por el llamado, simplemente, porque ha sido un llamado de parte de Dios. Y esto lo digo yo no para que nadie me haga nada conmigo, sino porque yo también he sido miembro de congregación y yo todavía tengo personas, pastores, que yo amo y respeto como hombres llamados por Dios. Y es un respeto que siempre tiene que permanecer con nosotros. No se lo olviden, no porque yo diga que somos instrumentos, no quiere decir que seamos sin honra delante de Dios. Tanta honra hay para nosotros delante de Dios, que en el libro de Apocalipsis, cuando Él manda en el capítulo 12 el mensaje para las iglesias, les manda el mensaje, si quiere vayan conmigo, con esto vamos a terminar. Al libro de Apocalipsis, capítulo 2,
comienza el Señor hablando y dice, mensaje a las 7 iglesias. ¿A quién el Señor le va a hablar? A las 7 iglesias. Oiga eso, al cuerpo de Cristo. Al cuerpo de Cristo le va a hablar, le va a mandar un mensaje. Y dice, verso 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quién es el ángel de la iglesia? Pues un pastor. Los pastores, Dios los ve como ángeles. Ángeles, porque no se olvide que los ángeles son ministros servidores, según dice Hebreos 1:14. Ministros servidores. Eso es lo que yo soy. Un ministro servidor. Pero Dios nos ve con una honra. Así es como Dios nos ve. Y así es como yo también veo a los que son pastores. Y yo los respeto y los honro por cuanto el Señor los ve de la misma manera. Verso 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. No importa que él esté felicitando o regañando a una iglesia, él siempre se refiere con respeto a sus ministros. Eso es algo que nosotros debemos aprender. Y no lo digo porque yo sea una cosa o yo sea la otra. Yo soy un instrumento. Yo soy uno más que necesita de Cristo. Uno más que necesita arrepentirse de lo malo que hace. Uno más que necesita crecer en el conocimiento del Señor. Pero con todo y eso, yo soy uno más que tengo que respetar a los que el Señor ha llamado. Y yo soy uno más que merezco ser respetado por el llamamiento que el Señor me ha hecho. Y esto no lo hago por mí, esto lo hago por las personas que me escuchan. Porque hay gente que literalmente y francamente lo irrespetan a uno. Y yo guardo silencio, ¿se me entiende? Yo lo guardo para mí, pero yo nada más pienso, esa persona no sabe que un día el Señor lo va a llamar. O no cae en cuenta que un día el Señor lo va a llamar. Y le va a decir, y que tú le dijiste al ángel de la iglesia fulana de tal. Y eso hay que tenerlo en cuenta, mi amado. Y si usted lo mira, verso 12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Verso 18, y escribe al ángel de la iglesia en Teatira. Capítulo 3, verso 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, etcétera, etcétera, etcétera. No importa si la iglesia es buena o si la iglesia es mala, si tiene errores o si tiene defectos. Dios siempre ve al pastor como un ángel, como un ministro servidor. El día de mañana Dios te va a llamar a ti a la obra del ministerio, porque de eso se trata, de que aprendiendo la palabra del Señor estés preparado para la obra del ministerio. Si Dios te está preparando es porque te va a mandar al ministerio, no porque te va a sentar en una banca. Pues de la misma manera Dios va a esperar que entonces tú recibas el respeto que el Señor va a hacer que tú recibas por cuanto el llamado que Él te ha hecho. Y esto es para simplemente nosotros no caer en el juicio del Señor. Los profetas, entonces, para terminar y clausurar en el día de hoy, algo importante que quiero decir es que los profetas siempre van a comunicar la verdad de Dios. Los profetas siempre van a hablar en el contexto bíblico. Ahí tú vas a reconocer un verdadero profeta de Dios o si no es un profeta de Dios. Si está en el contexto bíblico. No hace sentido que un profeta en los días de hoy me esté trayendo profecías que son para el pueblo de Israel en la época pasada, que nada tienen que ver conmigo ahora. Es fuera del contexto bíblico, o sea, como si Dios no supiera lo que está haciendo. Así que, mi amado, empecemos por ahí a poner las cosas en orden, las cosas en contexto, porque hoy en día están saliendo muchos apóstoles que dicen serlo y no lo son, muchos profetas que dicen serlo y no lo son, muchos espirituales que dicen serlo y no lo son. Amén. La próxima clase, si el Señor no lo permite, Dios de por medio, si no, no ha venido a llevarla para la casita, entonces estaremos viendo la vida de los profetas en el contexto histórico del marco de la Biblia. Dios me los bendiga, muy buenas noches, y antes de despedirnos, quiero elevar una oración. Hay mucha necesidad de oración, no solamente por lo que está aconteciendo en el mundo, sino porque somos parte de un cuerpo que por primera vez estamos pasando por esta aventura de una crisis donde
por las razones no políticas y no de persecución, sino fisiológicas, una emergencia sanitaria, no podemos congregarnos como nosotros quisiéramos. Así que quiero elevar una oración delante del Señor. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Siempre llega tiempo a nuestras vidas, Señor. Nos ayuda a edificarnos, Señor, a consolarnos, Padre. Pero hoy queremos elevar una oración, una plegaria delante de tu presencia, Señor, para que en estos tiempos, Señor, que tú nos has dado la oportunidad de vivir y llegar al conocimiento tuyo, tú nos fortalezcas y nos guíes, Señor, a través de esta época, para que como tu cuerpo, Señor, nos unamos con todo el resto del cuerpo tuyo, Señor, donde quiera que sea que estén, Señor, y podamos cumplir el propósito por el cual tú nos has llamado para esta época, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser parte integral, Señor, parte de la solución, Señor, de lo que tú has planeado para el mundo entero, Señor. Que podamos ser instrumentos, verdaderos instrumentos en tus manos, Padre Celestial. Rogamos y oramos, Señor, por todos aquellos, Señor, que están en necesidad, que tienen deficiencias de la salud, Padre, que tienen necesidad de trabajo, de sustento. Y especialmente también, Señor, quiero elevar una plegaria, una oración, Señor, por aquellos que me han pedido directamente oración. Particularmente, Señor, oro por la salud de Fernando Fernández, Señor. Tú sabes qué es lo que está sucediendo con él, todos los acontecimientos, Padre, pero quiero, Señor, específicamente elevar una oración delante de tu presencia. Primeramente, para que tú le alcances en misericordia, pero segundo, para que todo lo que está sucediendo, Señor, siempre sea glorificado en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Todos los que están en necesidad, Padre Celestial, sean de salud o de trabajo, te los presento también, Señor, como tu cuerpo que son, Padre Celestial, para que conforme son tus riquezas en gloria, Señor, seas tú proveyendo a cada uno según su necesidad, conforme tu Espíritu sabe que nosotros necesitamos, Señor. Te damos gracias y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga. Que pasen una buena noche.